Soy el pastor Alex Donelli y en esta oportunidad le estoy invitando a acompañarme en una serie de estudios, más que nada devocionarios diarios sobre el Salmo 119. El anhelo es que podamos amar más la palabra del Señor y a través de estos devocionarios acercarnos al Señor cada día para tener un encuentro personal con Él. Así que vamos a presentar estos salmos para que ustedes puedan tener un conocimiento del que es el Salmo 119. Como sabrán, quizás es uno de los salmos más largos, pero también es el salmo más sublime de la colección de los 150 salmos. El tema central del Salmo 119 es la maravilla de la ley de Dios. En un sentido, en el Salmo 119 tenemos una ampliación de lo que el salmista David escribió en el Salmo 19, versículos 7 al 14, en cual él exalta la palabra de Dios y dice que es de más valor que el oro y la plata más dulce que la miel. Claramente, el Salmo 119 fue escrito por alguien que amaba mucho a Dios y amaba mucho la palabra de Dios. Y la persona que lo escribió había experimentado a lo largo de su vida el poder de la revelación de Dios en su diario vivir. Hoy en día tenemos el privilegio de tener toda la palabra de Dios. El salmista solo tenía quizá los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Nosotros tenemos toda la colección de los libros canónicos. Así que el que valora el Salmo 119 es una persona que alcanza la madurez espiritual. Para los nuevos en la fe cristiana, el hecho que este salmo trate un solo tema, la palabra de Dios, podría sonar como un guitarrista que está queriendo tocar la guitarra y solo tiene una cuerda. Para los novatos, este salmo, después de leer unos dos o tres párrafos, pareciera un poco aburrido, pero un creyente maduro, alguien como Carlos Spurgeon, comentó que en este Salmo 119 tenemos una increíble riqueza espiritual. Él dijo, aquí tenemos em, las permutaciones y las combinaciones del significado de la palabra de Dios, exaltando el valor de las escrituras. Y la verdad es que una persona que tiene una experiencia profunda de la vida cristiana y ha meditado seriamente va a tener el privilegio de escribir y entender bien el Salmo 119. Ahora, unos detalles introductorios. El Salmo 119 es un salmo acróstico. ¿Qué significa eso? Bueno, notarán en sus Biblias que está dividido en 22 párrafos o stanzas. Cada stanza tiene 8 versículos. El número 22 no es una coincidencia, no es algo al azar, sino que es el número de letras del abecedario hebreo. Y lo que tenemos en este maravilloso salmo es cada estrofa empieza con la siguiente letra del abecedario hebreo. En realidad, cada versículo dentro de cada estrofa empieza con esa letra. Ahora, en español, obviamente, eso no se deja notar, pero permítame mostrarlos aquí el texto en hebreo de la primera estrofa del Salmo 119. ¿Pueden ver aquí a la derecha? Cada versículo empieza con la letra Aleph. Aquí está Aleph, más abajo, Aleph. Aquí tenemos también, en cada línea, cada estrofa empieza con la letra Aleph, 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 así sucesivamente. Es un acróstico, significa una forma de memorizar el Salmo 119. Si vamos a la segunda estrofa, van a notar que cada versículo empieza con la letra Bet. Y ustedes en sus Biblias van a encontrar que así está dividido el Salmo
119, en esos párrafos o en esas estrofas. Ahora, algunos comentan al leer el Salmo 119 que les parece un poco desordenado. Dicen, no parece una conexión lógica entre un versículo y el siguiente. Eso llevó a un destacado comentarista como Matthew Henry a decir lo siguiente. Escuchen bien, este salmo, dijo Matthew Henry, es un baúl de bandas de oro, ya bandas de oro individuales, no una cadena de eslabones dorados, es lo que dijo Matthew Henry. Otro comentarista hebreo del texto en hebreo, Hengstenberg, él declaró que el Salmo 119 es una serie de afirmaciones desconectadas. Dice él, es imposible tratar de relacionar los versículos en algún orden. Sin embargo, eso no es del todo cierto. Y esperamos que en estos devocionarios diarios vamos a ir viendo alguna conexión de versículo a otro versículo. Lo que hay que hacer es leerlo con cuidado, prestando atención, para poder ser guiados por el Espíritu Santo de un versículo al siguiente versículo para entender bien lo que Dios nos está queriendo decir. Otro destacado comentarista del Salmo 119, Charles Bridges, él comenta, este salmo parece ser el diario de alguien que conoce profundamente los caminos de Dios y que tiene una larga experiencia de andar con Dios. Es una anatomía de la vida cristiana. Qué interesante, una anatomía de la vida cristiana. Algunos han comentado que el salmo empieza con una persona que parece ser un nuevo creyente. Y al avanzar por los salmos, es como la persona va creciendo, madurando en su vida espiritual y hacia el final alcanzamos la plena madurez. Otra persona, notando que es un salmo acróstico, ha llamado el Salmo 119 el abecedario de la vida cristiana. Ahora, tengo que reconocer que me estoy guiando por un puritano llamado Tomás Manton. Aquí lo tenemos. Él vivió del año 1620 a 1677 y él ha publicado una serie de comentarios específicamente sobre el Salmo 119. Bueno, más que comentarios, sermones. Veamos quién fue este gran siervo de Dios, Tomás Manton. Bueno, él nació como dicho, en 1620 en el condado de Somerset, en Inglaterra. Era un condado rural en el sureste de Inglaterra, pero sus padres lograron enviarlo a la Universidad de Oxford, donde se dedicó después a predicar en pequeñas iglesias en el condado de Devon, en el sur de Inglaterra, de 1640 a 1645. En el año 1645, Tomás Manton se traslada a un pueblo cerca a Londres, donde empezó a exponer la palabra de Dios y primero tuvo una larga serie sobre el Salmo, sobre Isaías 53. Luego predicó Santiago y sobre el libro de Judas en los cultos interdiarios durante la semana en su iglesia. Ahora, en 1647, él había alcanzado cierta fama y lo invitaron a predicar por primera vez ante el Parlamento de Inglaterra. Y en esa primera oportunidad, él predicó sobre el Salmo, sobre Zacarías 14, el versículo 9. Ahora, durante este tiempo, él comenzó también a trabajar con otros pastores en la famosa Confesión de Westminster. Así que fue un gran pastor teólogo del siglo XVII. En 1656, Manton fue nombrado pastor de una iglesia en Londres.
Fue un tiempo de mucha incertidumbre. Luego de la muerte del líder político llamado Cromwell. Lamentablemente, en 1662, Thomas Manton tuvo que predicar su último sermón en su iglesia antes de ser expulsado del ministerio junto con miles de otros pastores, simplemente porque no estaba dispuesto a reconocer al rey de Inglaterra como la cabeza de la iglesia. Bueno, Manton siguió predicando en privado en su casa, hasta pasó unos meses en la cárcel por insistir en predicar la palabra de Dios. Finalmente, después de 10 años, se le otorgó la libertad de poder volver a predicar libremente y falleció en el año 1677. Durante su ministerio, él se dedicó a predicar sobre el Salmo 119. Predicó un total de 190 sermones sobre el Salmo 119. ¿Se imaginan? Predicando 3 veces interdiario, un tremendo esfuerzo de alimentar a su pueblo con la excelencia del Salmo 119. Y en realidad, estos sermones a mí me han bendecido tremendamente. Por eso quiero compartirlos con ustedes en forma resumida, como devocionales diarios. Los 190 sermones están publicados en 3 tomos, lo tenemos aquí a la izquierda, y estos 3 tomos forman parte del total de 22 tomos, que son todas las prédicas del pastor Thomas Manton. Claramente un gigante en la fe. Los que manejan el idioma inglés tendrían el privilegio de poder saborear algo de la tremenda riqueza espiritual de este hombre. Ahora, em, repito, los devocionarios diarios que vamos a tener a continuación se inspiran sobre estos sermones. Lo que voy a hacer es tratar de extraer de cada sermón 2 o 3 puntos principales y alrededor de esos puntos preparar un devocionario diario. Espero que esto nos alimente bien de la palabra de Dios. Creo que hoy en día en América Latina hace falta una reflexión mucho más profunda en la palabra de Dios. Y espero que estos devocionarios diarios no solo nos alimenten en la palabra de Dios, sino que también nos desafíen a estudiar más a fondo la palabra de Dios. Antes de terminar esta introducción, permítame hablarles un poco acerca del autor del Salmo mismo, el Salmo 119. La verdad es que no sabemos quién fue el autor. Ante la ausencia del nombre del autor en el título, hay algunas personas que argumentan que fue por David, pero la verdad es que no sabemos a ciencia cierta quién fue el autor. Lo que sí podemos decir es lo siguiente. El Salmo 119 tiene algo del espíritu de David, el que compuso el Salmo 19. Y fue inspirado este Salmo 119 por el mismo espíritu que obró en el rey David para componer sus salmos. Como bien dijo Carlos Spurgeon, si el rey David no compuso este salmo, hubo otro creyente que tuvo la misma profundidad mental y espiritual que David, que se entregó por completo, como David, al arte de componer cánticos espirituales y que tuvo la misma pasión por la palabra de Dios que David. Otra cosa que podemos afirmar del autor de este salmo es que claramente fue un hombre que no se conformó con solo leer la ley de Dios, sino que se dispuso a meditar en ella. Y al hacerlo, él descubrió hermosas flores y ricos frutos,
espirituales. Martin Voss dijo lo siguiente: muchos de nosotros leemos la Biblia como el ganado que se encuentra en ricos pastos y pisoteamos las hermosas flores y hierbas mientras vamos comiendo el gras. No así el autor del Salmo 119, porque lo que aquí tenemos es, por decirlo así, la conversación en voz alta del alma del creyente frente a las escrituras que tiene abiertas delante de él. Quiero que mediten en eso. El Salmo 119 es la conversación en voz alta de un alma piadosa que está meditando en la palabra de Dios, la que tiene abierta delante de él. En realidad, como vamos a ver en un momento, esta composición bíblica realmente es como tener toda la Biblia en miniatura, como dijo Martín Lutero. Tenemos todas las escrituras condensadas en un solo canto espiritual. Es una masa de pensamientos bíblicos y espirituales, redactados con profunda emoción y compromiso. Dichosos aquellos que logran entender estos aforismos espirituales. Para encontrar aquí, según Spurgeon, no solo manzanas deliciosas para saborear, sino una isla de coral, dijo Spurgeon, un jardín lleno de flores aromáticas. Si me permiten cambiar la metáfora, vamos a llamar estos estudios pepitas de oro. Meditaciones diarias sobre el Salmo 119. Con la ayuda del Señor, vamos a estar guiándonos por Thomas Manton, encontrando pepitas de oro en versículo tras versículo. Y vamos a tomar esas pepitas y tomarlas para nosotros mismos. Enriquecer nuestra vida espiritual con la palabra de Dios. Así que les invito a este hermoso viaje de exploración, el Salmo 119, que espero que sea una bendición para cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga.